Gracias, Dios, y ponemos delante de ti este tiempo de instituto teológico, Señor, pero más que esto, Señor, ponemos delante de ti, bendito Rey Santo, a cada una de las nobles estudiantes y de los nobles estudiantes que a bien acuden para recibir instrucción desde tu palabra, desde los principios y las verdades bíblicas, Señor. Gracias, bendito Rey Santo. Esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo para poder, Señor, enseñar con precisión y con pureza, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados santos de Dios, bienvenidos. Hay algunos que tal vez no me conocen. Mi nombre es Mauro Neva. Soy pastor y maestro del Instituto Teológico para Colombia y parte de Sudamérica. Así que, y también he participado por la pura gracia de Dios en Masterclass. Así que, bueno, doy gracias a Dios a cada uno, a David Alducin, al pastor Alejandro, al pastor Armando Alducin, por tenerme en cuenta. La verdad, no soy merecedor de tal privilegio y doy gracias, de verdad, muchas gracias. Así que vaya a su Biblia. ¿Trajeron Biblia? ¿No? Mire, amados santos, los que saben y me conocen, saben que tienen que tener Biblia, hermano. Esta no es una clase del mormón, ni vamos a hablar de la perla de gran precio, ni no. Biblia. Por favor, saque su Biblia, tome su Biblia. Muy bien, vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y vamos a ver una de las expresiones sublimes y muy especiales que hace el rey David con respecto a un atributo extraordinario de todos los atributos de Dios. Así que vamos a ir ahí al texto. ¿Ya tienen sus Biblias? Muy bien, dicho lo anterior, dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Señor, nuestro Dios, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque algunas cosas, ¿cuántas dicen? ¿Usted me está siguiendo o no? Bueno, me siento como solo en el parque. Dice todas. Ok, todas. Muy bien. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, una parte son tuyas y otras son mías. Todas son de él. Ok, porque algunos dicen amén. Bueno, sigamos. Todas son Amén. tuyas. Sí. Tuyo, oh Señor y Dios, es el reino. Y tú eres excelso sobre todos. Excelso es más que suficiente sobre todo. Muy bien, pues dicho lo anterior, ¿no? David está haciendo una referencia al Dios que tiene el control de absolutamente todo. De absolutamente todo. Incluso había una motivación muy correcta de parte de David y era la construcción del templo, la cual iba a ser delegada a Salomón, pero estaba muy joven y tierno de edad y la obra era grande. ¿Por qué? Porque la casa no era para hombre, sino para Dios. Por eso es que David acude, ¿no? De una manera muy especial a la soberanía, o sea, al todo poder de Dios. Y cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene el poder absoluto sobre todo. Él es supremo. Cuando dice la palabra excelso, dice Él es supremo, Él es el gran rey, Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano. Él decide qué hacer y cómo hacer. Cuando decimos, escúchenme bien, que Dios es soberano, queremos decir que Él es todopoderoso. O sea, que Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y que nadie puede, absolutamente nadie, resistir su voluntad. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que está expresando David, ¿no? Más sin embargo, vivimos en una sociedad, en un mundo tan caótico y a veces, ¿por qué no? En una cristiandad un tanto con cierta liviandad, que parece ser que por momentos creemos que el Dios de la Biblia es impotente o es ineficaz. Y ya vamos a ver por qué. Y alguien está diciendo, no, pastor, yo siempre he creído que Dios, vamos a ver qué tanto has creído en la soberanía de Dios.
Algunos ven a Dios como con cierta lástima, ¿no? Algunos creen que a Dios le sorprende lo que tú haces o lo que a ti te ocurre. Algunos creen que Dios incluso se sorprende por la maldad o a veces se sorprende de ver tanta bondad. Quiero decirles que Dios es completamente soberano y que Él lo sabe y lo conoce todo. Él lo sabe y lo conoce todo. Ese es el Dios soberano, el Dios de la Biblia. El Dios soberano que hace como Él solamente sabe que se debe hacer, aún y aunque a nosotros, por momentos, desde nuestro razonamiento, no nos guste o no nos parezca, porque esa es la tendencia del ser humano. O no me parece, o tal vez no me guste, porque al vecino le está yendo mucho mejor y no es converso. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste ciertamente y para qué la soberanía de Dios. ¿Cómo entender esta doctrina de la soberanía de Dios? Dicho esto, para poder entender entender la doctrina de la soberanía de Dios, tenemos que saber que Dios es el actor supremo en cuanto al universo y todo lo que ahí se refiere. Dios, una vez más, le reitero y voy a estar reiterando, es soberano. Él decreta lo que ha de ser. Dios es soberano y Él gobierna sobre todo lo que Él ha hecho. Pareciera en este tiempo para algunos que tener la idea de que el mundo está fuera de control. Pareciera que como que algunos creen que se desbocó el mundo y que no hay nadie quien lo controle, no hay nadie quien lo gobierne, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el Dios de la Biblia es todo soberano y lo gobierna absolutamente todo, todo, absolutamente todo. Las escrituras nos muestran siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre nos muestran la soberanía de Dios en acción. La vemos a través de diferentes circunstancias, situaciones, lugares. Solamente les voy a dar como un ejemplo de la soberanía de Dios para después adentrar en para qué me sirve a mí soberanía de Dios. Porque tenemos tal vez el significado teológico, pero parece ser que el significado a vivirlo hay cierto trecho. De manera tal que lo importante aquí ciertamente es llevar a la práctica soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Dicho esto, cuando nosotros vamos al capítulo 7 del libro de Éxodo, ¿sí? Y empezamos a ver el capítulo 7 del libro de Éxodo, nos encontramos desde el 7 hasta el capítulo 11. No lo vamos a leer todo porque se nos iría el tiempo, pero marque usted por ahí en sus libretas de apuntes, ¿no? Éxodo del 7 al 11. Y vamos a ver ahí ciertamente la soberanía de un gran Dios, cómo Él tiene el control de absolutamente todo, ¿sí? De absolutamente todo. El Señor le dice a Moisés, Moisés, ve y dile a Faraón que suelta al pueblo, que lo deje ir libre. Pero Faraón anteriormente había respondido como de esta manera, en el capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 y 2. Me detengo en el 2 y dice Faraón respondió, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a ese Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dicho lo anterior, entonces empieza Faraón a ver la respuesta a su necedad, a su terquedad, porque dice la palabra que el corazón del Faraón fue endurecido. Ahora bien, cuando habla del término corazón endurecido, está diciendo, dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Ese término es una referencia a, escuchen lo siguiente, que el Señor y Dios dejó permanecer a Faraón en su terquedad, dejó permanecer a Faraón, escúchenme, en su vanidad, dejó permanecer a Faraón en su autosuficiencia,
y en su arrogancia. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que Dios extendió el dedo y le tocó el corazón y se endureció. No, lo dejó. Dice que lo dejó que permaneciera en su arrogancia, lo dejó que permaneciera en su autosuficiencia. Así lo dejó así, de manera tal que a partir de ese momento, entonces notamos desde el capítulo 7, ¿no? La respuesta de Dios a la arrogancia, a la autosuficiencia, al orgullo, a la prepotencia de un ser como Faraón que no quiso reconocer en ese momento a un Dios soberano, al Dios de la Biblia. Ahora bien, eso tiene su razón de ser, amados santos de Dios. Eso tiene su razón de ser. Egipto, politeísta, con alrededor aproximadamente unos, ¿qué diríamos? 2000 dioses. 2000 dioses. 2000 dioses aproximadamente. Y dentro de los dioses, increíblemente, se habla de 10 plagas en la Biblia. Y dentro de los dioses estaban Isis, Osiris, Horus, Amón, Bastet, Tot, Anubis, Bat, bueno, una serie de dioses y el dios Sol. Y hasta el mismo Faraón considerado Dios, un Dios dador de vida. Ahora bien, dicho esto, entonces la respuesta del Señor no se hace esperar. Las plagas, ¿no?, que el Señor envía vienen siendo una respuesta ciertamente a esa altivez de un faraón, a esa arrogancia de un faraón. Ah, tú tienes muchos dioses, déjame decirte entonces quién es Dios soberano. Eso es lo que está diciendo. Dicho esto, no me alcanzan a escuchar acá. No me alcanzan a escuchar acá. Me dijo que les hubiera. Sí, por favor, pues debe ser que ellos, no sé, pero me están diciendo en la tabla que se te escucha todo. Entonces, dicho lo anterior, le está diciendo, dicho lo anterior, es la respuesta de un Dios soberano a una autosuficiencia y una arrogancia de un hombre como el faraón. Y él tenía sus propios dioses, como en aquel tiempo Egipto, sus propios dioses, a los que veneraban y adoraban. Dicho esto, nos damos cuenta entonces en Éxodo capítulo 7 que el Señor ciertamente, dice la palabra, envía una plaga de sangre. En el capítulo 8, síganme ahí por favor, una plaga de ranas. En el capítulo 8:16, una plaga de piojos. En el capítulo 8:20, una plaga de moscas. Estoy aquí en mi Biblia. En el capítulo 9, del versículo 1, una plaga en el ganado. En el capítulo 9, versículo 8, la plaga de úlceras. Y en el capítulo 9, versículo 13, una plaga de granizo. En el capítulo 10, versículo 1, una plaga de langostas. Y en el capítulo 10, versículo 21, una plaga de tinieblas. Y en el capítulo 11, versículo 1, una plaga que ciertamente tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Bien, dicho esto, usted preguntará, pastor, ¿y a mí para qué me sirve esa información? ¿Para qué me sirve esa información? Pues, amados, las plagas son una respuesta a lo desafiante de Faraón con respecto a sus dioses. Pudieron haber durado aproximadamente unos 9 meses de principio a fin y devastaron al pueblo, así también como a la tierra de Egipto. Pero ¿qué tienen que ver ciertamente estas plagas con la soberanía de Dios? Escúchese las siguientes perlas para que ustedes noten, y yo también, soberanía de Dios. La primera plaga tiene que ver con una plaga de sangre. Lo notan, capítulo 7. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Está bien mi sonido? Ok, muy bien. La primera plaga tiene que ver con sangre. ¿En dónde? En el río Nilo. Allí, los egipcios aprendieron a adorar a un dios al que le habían denominado como Hapi, H-A-P-I latina, ¿no? El dios Hapi, ¿por qué? Porque consideraban que el Nilo era como ese dios que nutría no solamente las tierras y también hacía que se preservara el ganado por la misma agua. Entonces ellos veneraban al dios del río, esto es Nilo.
Y Dios como que en respuesta a esa autosuficiencia, a esa arrogancia, le dice a Faraón, bueno, mira, se convierte en sangre. ¿Dónde está tu Dios? Faraón, ¿me estás aprendiendo a reconocer? Faraón insiste en no dejar. Vemos otra plaga que es una plaga de ranas. Esa plaga de ranas que tú notas en el capítulo 8 es una referencia como a una especie de lo que denominaban en aquel tiempo los egipcios como de energía que provenía del Nilo. Y eso era lo que representaban seguramente las ranas, como una especie de energía que provenía del Nilo, donde ellos seguramente hacían sus rituales. Y el Señor envía una cantidad de ranas como desvirtuando dónde está tu energía, de dónde provienen tus fuerzas, y miren lo que ha quedado. Después vemos en el capítulo 8, versículo 16, un enjambre de piojos. Bien, allí lo impactante del enjambre de piojos no son en sí los piojos como tal, ¿sí? Sino que escuche lo que dice en el versículo 17 del capítulo 8. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, la cual se volvió en piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y escuchen el contraste. Y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. ¿Sabe que había una práctica en Egipto y era la de la hechicería? Y no pudieron, no pudieron. El Dios soberano neutralizando todo poder. Y les dice, bueno, ¿dónde están entonces sus poderes? ¿Me vas reconociendo, Faraón? ¿Quién es el Dios por sobre todos los dioses? Parece que Faraón sigue sin entender. Y en el capítulo 8, desde el versículo 20, entonces viene un ataque de moscas. Las moscas representaban en aquel tiempo, ¿no? La mosca era representada en aquel tiempo también como un dios. Y sin embargo, el Señor toma el control de todo esto, ¿no? Para convertirlo en una plaga. Más adelante en el capítulo 9, enfermedades en el ganado. Apis era el dios reverenciado en aquella época, o sea, el dios toro. Se reverenciaban las vacas. Y el Señor envía enfermedades sobre el ganado, sobre las vacas, ¿no? Como diciéndole a Faraón, ¿dónde está tu dios Apis? Bueno, y así encontramos las úlceras sobre los hombres, destrucción de las cosechas, destrucción de cosechas por las langostas. Esa destrucción de cosechas por las langostas, ellos tenían un dios que era Set, un dios que era el dios protector. Como diciendo el Señor, ¿dónde está su dios protector? Y después, bueno, hay tinieblas, el dios principal adorado era el sol, y sin embargo el Señor muestra toda su soberanía sobre el dios más imponente de los egipcios en la época, Sol. Y esto enviando oscuridad. Muy bien, dicho lo anterior, amados santos y santas de Dios, nos damos cuenta que nada escapa del control de Dios. Si realmente alguien cree que Dios es soberano, pues aprende a vivir en esos portentos y maravillas que Dios hace. Así incluso por momentos no se sienta tan beneficiado. Y es que aquí hay algo que es bien importante para que podamos vivir soberanía de Dios, amados. Y es que miren, escuchen lo siguiente, ya les hice, bueno, y no hay más ejemplos porque vienen más ejemplos, Daniel, Nabucodonosor, Jonás, bueno, en fin, vamos a ver la conversión de los gentiles. De todo esto, Dios tiene el control, de absolutamente todo, de todo tiene el control. Dicho esto, entonces, pastor, ¿a mí para qué me sirve soberanía de Dios? Ahora sí vayamos a la práctica. Ya les mostré así muy rápidamente soberanía de Dios y lo que Dios es capaz de hacer con cualquier Dios. Por eso, amados santos, la invitación siempre será a tener primero a Dios por sobre todas las cosas. O te expones a que tu Dios sea avergonzado juntamente contigo. Eso fue lo que pasó con Faraón. Dicho esto, ya vamos a la práctica de soberanía de Dios. Se ha notado que gran parte de ansiedad, de preocupación,
de temor, de desánimo que por momentos asalta el corazón, incluso del creyente, está en el resultado de pensar que cuando las cosas están fuera de control, ¿no? Es porque él no tiene el control. Ese es el gran peligro del ser humano. Ser el que controla. Ser el que controla. La Biblia nos dice que si queremos conocer correctamente la soberanía de Dios, tenemos que siempre estar pendientes de quien controla absolutamente todo, que es Dios, no nosotros. Tú no tienes el control de absolutamente nada, nada. Incluso las mujeres que a veces ellas, ¿no? Tal vez se autoelogian por tener al momento, ¿no? De querer desarrollar ciertas situaciones, tener la habilidad, muchas habilidades simultáneas. Un ejemplo, las mujeres tienen la habilidad de pronto de contestar su teléfono. Mientras contestan su teléfono, colocan la jarra de la leche en el fogón. Mientras colocan la jarra de la leche en el fogón, le está diciendo al niño más chiquito que haga las tareas, al grande le está diciendo que por favor eche la ropa a la lavadora y está planchando en su momento. Parece ser que eso refleja como si tuviera el control, pero aún y con todas estas habilidades no tiene todo el control. Y ni qué decir de nosotros los hombres. Nosotros podemos estar hablando por teléfono y ponemos la jarra de la leche. Si nos descuidamos por un momento y dejamos el teléfono a un lado, somos capaces de ponernos la jarra de la leche caliente acá y de intentar tomarnos el teléfono. No tenemos el control. No tenemos el control. Ni siquiera de las llaves de nuestro auto por momentos. No sabemos ni por momentos dónde quedaron nuestra billetera y los documentos. Entonces, amados santos y santas de Dios, lo primero que tenemos que aprender para poder vivir ciertamente en esperanza y contra esperanza es creer en la soberanía de Dios. Mire, la soberanía de Dios nos va a llevar siempre a vivir en el gozo, aun y aunque la circunstancia no sea la mejor, pero sabemos que Dios tiene el control. ¿Recuerdan lo de las plagas y Faraón? ¿Quién tenía el control? Dios. En dos direcciones van estos eventos. La primera, para mostrarle a los egipcios y a Faraón que no había un Dios por encima de él. Y la segunda, para mostrarle a su pueblo quién era el Dios al que ellos deberían de adorar y deberían de alabar. ¿Para qué? Para que vivieran en la esperanza y la confianza de que nuestro Dios es un Dios de portentos, maravillas, prodigios y señales. De que nuestro Dios ciertamente tiene el control de todo, absolutamente todo. Por eso lo dice Santiago y lo menciona Santiago. Dice Santiago en su carta en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 4, versículo 13, dice Santiago, ¿y qué de ustedes que dicen hoy mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá y traficaremos y ganaremos, cuando ustedes no saben ni lo que será mañana? Ni lo que será mañana. Y es que es muy tentador, amados santos de Dios, incluso como cristianos es muy tentador querer asumir que nosotros tenemos el control. Es muy tentador atribuirnos el mérito por cosas que nunca habríamos logrado por nosotros mismos. Es muy tentador pensar que podemos hacer funcionar la vida conforme a nuestros planes. Es muy tentador incluso para nosotros, ¿no? Enorgullecernos de nosotros mismos en áreas en las que solo deberíamos alabar a Dios. Es muy tentador, amados santos, llegar a creer que las cosas salieron de control porque yo no tengo el control. Increíble, hermanos. La enseñanza de las Escrituras acerca de la soberanía de Dios debería más bien infundirnos, escuche, dos cosas: humildad y gozo. Humildad y gozo, apúntelo. La soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque la soberanía del Señor de verdad hace polvo nuestra autosuficiencia o tal vez algo de nuestra arrogancia. Entonces la soberanía de Dios debiera de llevarnos a ser humildes y a mantenernos gozosos a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos.
Si nosotros olvidamos la soberanía de Dios, tendremos entonces, ¿cómo se diría? La inclinación, sí. Tendremos entonces la inclinación a atribuirnos el mérito por nosotros mismos, como si nosotros lo hubiéramos controlado todo, cuando todo lo ha hecho Dios. Cuando tú te llevas el crédito, escúchame, por lo que no habrías podido hacer por tu propia cuenta, le robas la gloria al que merece el reconocimiento, Dios soberano. O sea, ¿quién te crees tú? ¿O quién me creo yo? Ahora, cuando entendemos soberanía de Dios, no dejamos que la frustración y el desánimo nos asalte. Ahora, no estamos exentos de ello. De pronto desanimarnos, de pronto, bueno, sí, de llorar y de sentirnos desconsolados, pero ha de ser por un poco de tiempo, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios está al control de todas las cosas. De todas las cosas, hermano. De todo. Es más, la soberanía de Dios debiera de producir en nosotros incluso hasta generosidad. Ser generosos, y cuando hablo de ser generosos, no estoy hablando de dinero, de recursos, es ser generosos en cuanto al servicio, en cuanto a enseñar a otros, ser generosos, hermanos, darnos a nosotros mismos, porque, Señor, de lo que tú me has dado, yo me doy. Un corazón que se aferra a la soberanía de Dios es un corazón humilde, gozoso, que adora. Es de uno que es agradecido, obediente. Cuando llevas en tu corazón, escúchame, la soberanía de Dios, esto va a producir muy buen fruto en tu vida, muy buen fruto. Y el principal de todos, escúchame, ser agradecido, aún por lo bueno y por lo no tan bueno. Debe de producir en nosotros, sí, humildad, generosidad, gozo. Mire, pocas cosas producen mayor consuelo y gozo que saber que hay alguien que se considera mi padre, que es Dios, que tiene el control. ¿A usted no le produce gozo esto? ¿No le produce gozo, hermano? Por el amor de Dios, esto debiéramos de vivirlo. Debiésemos de vivirlo. Ahora, tenga muy claro lo que le voy a decir a continuación, que puede sonar un pincho cántico, ¿no? Pero para comprender soberanía de Dios, debemos tener claro que el control de Dios no siempre es obvio. Y este ha sido el problema de generaciones de cristianos cuando asocian las dificultades, los sufrimientos, la aflicción con la de un Dios que se le salió de control su situación. No, Dios me olvidó, le quedé grande, Dios, te quedé grande. Y parece que Dios no tiene el control y parece que tú dices, entre más le busco, entre más le sigo, entre más le sirvo, parece ser que la situación adversa, ¿no? Como que se intensifica, pero se intensifica. Y aparte de eso, empiezas a compararte con tu vecino que pareciera disfrutar la buena vida, aunque es incrédulo. Amados santos, y es tan importante en este tiempo, sobre todo en estos tiempos, hermanos, donde está este mundo depravado, caído, inmoral, ¿no? Sí que desconoce por completo a Dios. Es tan importante para la iglesia no olvidar la soberanía de Dios, su poder, su autoridad. Y escuchen, poder y autoridad para bien, para bien. Ya vamos a ver qué significa para bien, porque hay un texto también que se ha malinterpretado de alguna manera con respecto a soberanía de Dios y para bien. Dicho esto, la, la doctrina de la soberanía de Dios, ¿no? Cuando se hace referencia bien, no es tan obvia. No es tan obvia. ¿Obvia en qué sentido? Que no nos exime de sufrimientos, de persecuciones, de aflicciones. O si no, vea a Hebreos capítulo 11 e indaga desde el versículo 30 y me cuentas. Y me cuentas.
La soberanía de Dios no funciona ciertamente, ¿no? En contradicción con dificultades, con aflicciones. No, hace parte de la soberanía de Dios todo esto también. Ahora, no quiero decir que fuimos hechos y diseñados o creados simplemente para el sufrimiento, no, pero vivimos esas etapas y Dios sabe por qué tenemos que vivirlas. Yo creo firmemente que donde más uno madura como cristiano es en la dificultad, porque es donde más buscas, es donde más yo busco, en la aflicción es donde más busco refugio, es donde más yo busco consuelo. Ahí es donde maduramos, santos y santas de Dios. La soberanía de Dios funciona entre, escuche, espera y todavía no. Espera y todavía no. ¿Y por qué funciona así? Porque estamos en un mundo en el que se quiere todo ya. Y como yo quiero, y a la carta. O sea, vida cristiana a la carta. Y no, amados santos. Ahora, todo porque se interpretó uno de los textos que, bueno, ciertamente se interpretó de manera indebida, uno de los textos, ¿no? Que tienen que ver con una de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, y es en el capítulo 8, versículo 28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un texto, permítanme así decirles, un texto como dentro de los mal interpretados. Les voy a decir por qué. Porque la mala interpretación de este texto ha generado en muchos creyentes expectativas poco realistas acerca de Dios. Y como resultado, algunos se desilusionan y dudan. En el pasaje, el apóstol Pablo hace una importante aplicación, sí, de la soberanía de Dios, de la vida y de la esperanza de cada creyente, ¿no? Pero el tema pasa por lo siguiente: es que muchos están convencidos de que todo lo que les está ocurriendo tiene que tener un final feliz. Yo le llamo a esto la teología del final feliz. O sea que, pastor, estamos llamados a la tragedia y a los desenlaces trágicos. No, 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 no. No, no, ese no es el enfoque realmente. El enfoque, ciertamente, Romanos capítulo 8, 28 y 29. El enfoque ciertamente está, ¿no?, en que nosotros debemos de mantenernos siempre firmes y confiados en lo que Dios hace. Punto. Señor, no sé cómo irá a terminar esto, pero yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú eres soberano y que tú obras a favor mío. Lamentablemente hoy muchos han usado este texto y es un texto al que, mal interpretado, yo lo he denominado como el de la teología del final feliz. Y yo no sé si ustedes no tienen ejemplos, yo tengo muchos, de cómo no todo ha llegado a feliz término, ¿sí? Por ejemplo, un tremendo hombre de Dios, digo tremendo hombre de Dios, permítanme así, o un adorador, o un hombre que alababa, tuvo una enfermedad muy grave, muy, muy grave, muy grave. Fueron y oraron muchos, otros oraron, ¿no? Algunos utilizaron algunas prácticas, dijeron los de sanidad y todo este rollo, pero hubo alguien que se atrevió a más y dijo: Señor, o lo sanas o lo sanas, no queremos un no por respuesta. ¿Y sabes qué ocurrió? Falleció a los 2 meses. A ver, ¿es un final feliz? Voy a decirle, terrenalmente no, pero espiritualmente sí. Su final de vida eterna juntamente con Cristo. Y el Dios soberano sabía cómo hacerlo. Y usó la vida de ese hombre para que muchos otros conocieran quién es Jesucristo durante su padecimiento. ¿Ya ven que la soberanía de Dios no siempre es obvia? ¿Lo notan o no? Pero es que somos muy cuestionadores, hermanos. Somos muy cuestionadores, nos atrevemos inclusive a quejarnos de Dios, ¿no?
No todo lo que nos pueda ocurrir va a llevarnos a ese final feliz terrenal. No, no siempre será así. No siempre es así. El bien del que se nos habla no es un bien situacional, relacional, no es un bien financiero, no es el bien de que vas a vivir en una mejor colonia, no es el bien de que vas a tener la mejor casa o de que vas a tener el matrimonio perfecto, porque matrimonio perfecto no hay, ¿no? O tal vez no sé, o vas a estar ubicado en una iglesia perfecta. Les recuerdo que la iglesia no es perfecta de por sí. El único perfecto es el que habita la iglesia, Jesucristo. El resto somos una comunidad de pecadores, hermanos. Entonces no somos perfectos. El bien prometido en el pasaje, en el capítulo 8 del que habla el apóstol Pablo, del 28, el bien prometido es el tipo de bien más maravilloso con el que alguien jamás se pueda llegar a sentir bendecido. ¿Sabe cuál es? El bien de la gracia. El bien de una gracia rescatadora, perdonadora, transformadora, liberadora. Ese es el tipo de bien. Cuando nosotros contextualizamos Romanos, porque hermanos, es que se toma un texto y se saca del contexto. Pero cuando nosotros tomamos Romanos, amados santos de Dios, nos damos cuenta ciertamente cuál es ese tipo de bien maravilloso. El bien de la gracia, el bien de esa gracia perdonadora, transformadora, liberadora, rescatadora, hermanos. Ese es el regalo precioso por excelencia, su gracia redentora. Ese es el bien, hermanos. Ese es el bien. A ver, si se trata de teología de final feliz, por aquí, ¿quién está? A ver, quién tenga su micrófono abierto. Uno solito o una solita que abra su micrófono y me va a decir, yo le voy a leer un texto y me va a decir qué final feliz nota. A ver, ¿quién abre su micrófono? Venga, le pregunto a un hermano aquí a alguien que tiene su micro, o alguien que tiene, mejor, al que tiene su cámara encendida. A ver, Alma Hernández. Alma. Le voy a leer, Alma. Le voy a leer final feliz y usted me dice qué tan feliz. Felipe crucificado en Frigia en el año 54 después de Cristo. Mateo decapitado en Etiopía en el 60 después de Cristo. Bernabé quemado en la hoguera en Chipre en el 64. Marcos murió arrestado en Alejandría en el 64. Jacobo el menor muerto a garrotazos hasta que sus entrañas se esparcieron por la superficie. Pablo decapitado en Roma. Pedro crucificado en Roma en el 69. Andrés crucificado en Acaya. Tomás con una de las muertes más agonizantes y sufridas, atravesado con una lanza en Calamina en el 70 después de Cristo y Lucas ahorcado en Atenas en el 93. ¿Te parece esto un final feliz? No, humanamente, si yo no tuviera el conocimiento de Cristo, Hebreos nos acaba de enseñar que Jesucristo aprendió obediencia necesariamente por todo lo que padeció. Esto da a entender que nosotros como hijos de Dios, obedientes y discípulos, también vamos a padecer lo mismo. Pregunta, ¿te parece lo que te acabo de leer un final feliz? No, maestro, humanamente no, pero no, sabemos que actualmente sí. No, sencillamente no. Pero para ellos sí lo era, porque ellos tenían una cita en la eternidad. ¿Con quién? Con su Dios soberano. Punto. Para ellos sí lo era. Para ellos sí, terrenalmente no vemos un final feliz ahí. Tú no ves un final feliz. Ay, no me digan aquí, a ver, seamos sinceros, aquí entre nosotros. No me digan que aquí van y le dicen a alguno, o me dicen a mí, venga, Mauro, lo vamos a atravesar con una lanza. Y uno va a decir, ay, sí, cuánto he esperado este momento. Ay, alabaré. ¿Sí? No es cierto. No es cierto. No queremos esos finales. Sin embargo, los apóstoles entendieron y muchos hombres de ahí en adelante, Savaranola, Baxter, Whitterfield, bueno, tantos hombres de Dios que los reto a que ustedes miren tantas biografías, ¿no? Para ellos, su final feliz no era terrenal, era espiritual, era celestial. Su final feliz era de siervos juntamente con su Señor soberano. Así que cuando nosotros abordamos el pasaje, ciertamente, de todas las cosas ayudan para bien, vamos entendiendo a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, ¿sí?
Vamos entendiendo que el apóstol Pablo está haciendo referencia a una gracia salvífica, restauradora, a una gracia que nos concede vida eterna, ese es el Dios soberano, hermanos. Y esa debe ser tu esperanza y mi esperanza. Esa debe ser el motivo por el cual nosotros hemos de levantarnos cada mañana y decir, Señor, gracias. Gracias por tu gracia rescatadora, perdonadora, transformadora, liberadora. Señor, gracias porque nada puede ser sin tu gracia que brota de tu soberanía, Señor. Señor, gracias. Antes de estarse quejando y andar de mal genio, eso no te hace ningún bien. Y seguramente si afectas a los que tienes cerca. Gracias, Señor, que cada vez que tú te despiertes en la mañana diga, Señor, tú tienes el control de todo. Tú tienes el control de absolutamente todo. Si logramos entender soberanía de Dios, escúchenme lo que les voy a decir. Aprenderemos a vivir en la humildad, en el gozo y en la esperanza. Humildad, gozo y esperanza. Humildad, gozo y esperanza. Yo no sé cuál es por lo que estás pasando hoy, yo no lo sé. No sé cuál es tu circunstancia difícil, adversa, no la sé. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. El Señor sí sabe, el Señor lo sabe absolutamente todo. Él lo sabe. Por eso, amados santos, la soberanía de Dios debe ser ese motivo para abrir nuestros ojos y ser agradecidos todos los días. Nos levantamos como si nada y ni damos gracias, hermano. Ni damos gracias, es increíble. Y nos sentamos a la mesa y ni gracias. Y tenemos padre y ni gracias. Y tenemos hijo y ni gracias. Y tenemos cónyuge y ni gracias. Y hay iglesia y ni gracias. Y tenemos pastores y ni gracias, hermanos. Entonces, ¿cuál soberanía de Dios? ¿De qué estás hablando, cristiano? Bueno, les ofrezco disculpas si soy un tantico efervescente, por favor, discúlpenme. Yo quiero que me vuelvan a invitar por mi nobleza. Soy noble, pero un tantico efervescente, ¿sí? Así que discúlpenme, por favor, ¿sí? Discúlpenme. Entonces, amados santos de Dios, por favor, ¿cuál es el grave problema? Voy a decirles cuál es el gran obstáculo. El grave problema para poder entender soberanía de Dios como debe ser. Escuche lo siguiente. ¿Sabe cuál es el más grande obstáculo? El más grande problema para poder vivir soberanía. Porque algunos pueden entenderla hoy y mañana van y le dicen a los pastores, ay, nos enseñaron soberanía. Sí, pero ¿la vives? Pero ¿cuál es el mayor obstáculo? Escúcheme. El mayor obstáculo para vivir, no para conocer y entender soberanía, para vivir soberanía, el mayor obstáculo, el mayor y más grave problema es que nosotros queremos ser soberanos. Nos frustramos con facilidad. Nos desanimamos con facilidad. ¿Por qué? Porque en lo profundo de nuestro corazón hay un deseo, ¿no? De que el mundo se conforme a nuestro plan soberano y de que los demás acaten nuestras órdenes. Hermanos, ese es el más grave de los problemas. Hermana, el más grave de los problemas es que usted crea que tiene el control o pueda llegar a tener el control. Usted también, hermano. Mire, para los estudiosos, porque sé que aquí hay muy buenos estudiosos. Cuando nosotros vamos al Génesis en el capítulo 3, que no voy a ir porque no me da el tiempo, sé que no tengo sino 3 horas para enseñar nomás, pero cuando vamos a Génesis capítulo 3, no es cierto, ya se me está agotando el tiempo. Cuando tú vas a Génesis capítulo 3 y analizas, escúchame lo que te voy a decir y ojalá lo apuntes, y analizas el relato de la tentación y la desobediencia de Adán y Eva, nos damos cuenta de que lo que los atrajo no fue el fruto hermoso, provocativo y codiciable. Escúcheme, Norberto, no fue eso. No, 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 no. El fruto fue el medio para alcanzar un fin mucho más atractivo. ¿Sabe cuál era el fin? El fruto simplemente fue el medio, pero ¿sabe cuál era el fin? Y ellos se lo creyeron, que la serpiente les dijo, seréis como Dios. ¡Wow! Lo que ellos perseguían entonces era la soberanía propia.
ser independientes, autosuficientes, autónomos. Querían una vida donde no se les exigiera depender del gobierno, del creador, ni someterse a él. ¿A cuántos de ustedes, no me vayan a responder porque no se pueden ventanear? Es que dicen allá, ¿no? Allá dicen es ventanear, o sea, publicarse. Pero ¿a cuántos les cuesta seguir instrucciones? ¿Cuántos incluso después de que se les llama la atención, se les exhorta, quieren continuar? De verdad, aquí entre nosotros, ¿no? Aquí a solas, aquí en la oficina, ustedes allá solitas, digámonos la verdad. Y si te cuesta, dile, Señor, perdóname. Me cuesta porque yo quiero tener el control, yo quiero ser independiente, autosuficiente y autónomo. Y eso era lo que querían Adán y Eva. Y fue lo que heredamos. Una vida donde no se nos exija depender del gobierno de nuestro creador, ni mucho menos someternos a él. La horrenda mentira de la serpiente fue que la soberanía humana era posible. ¿Qué te quiero decir? La horrenda mentira es hacerte creer que tú tienes el control de la situación. No lo tenemos. No lo tenemos, hermanos. No lo tenemos. Y Adán y Eva, a raíz de todo pecado, no, a raíz de este pecado, lo único que los animaba a ellos era ser como Dios. O sea, como Faraón. ¿Recuerdan a Faraón? Yo no reconozco ese Dios. Yo hago lo que, yo no voy a dejar ir a Israel. Yo tengo mis propios dioses. Hermanos, ¿cuántos podemos tener la conducta de Faraón por momentos? Yo tengo mis propios ídolos. Yo tengo mis propios dioses. ¿Cuáles pueden ser los propios ídolos o dioses? Lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo creo, o sea, todo lo que está por fuera de la Biblia, pero que me conviene a mí. A ser cuidadosos, hermanos, muy cuidadosos. Algunos hasta se delican porque el pastor les llama la atención, porque no hacen las cosas diligentemente, otros son perezosos y se delican. Y entonces toca decirle, no, a ese hermanito no se le puede hablar así, porque el hermanito, no, pues el hermanito lo único que tiene que hacer es obedecer y entender, hermanos, que no somos seres independientes, autosuficientes y autónomos, sino que también Dios puso autoridades sobre nosotros. Yo tengo mi autoridad sobre mí, entre otras. Entonces, amados santos, queremos reinar, queremos gobernar sobre incluso cosas en las que no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero nos las damos de genios para poderlas resolver, ¿no? Entonces queremos tener la capacidad para que la esposa cambie, para que el esposo cambie, para que los hijos cambien, o cambian o cambian. No, eso no lo determinas tú. Yo le escuché a una mujer recién, dijo, pastor, lo que yo sí sé es que mi hijo o cambia, o lo cambio porque lo cambio. Pensé dentro de mí, y menos mal que esta no fue mi mamá. No, hermano, si el que te cambia es Dios, el que hace girar los corazones es Dios. Él es el soberano. ¿Qué haces tú presionando a tus hijos, atosigándolos? ¿Qué haces tú, amado santo de Dios, presionándolos hasta la saciedad? No los exasperen. ¿Acaso tú eres faraón? Bueno, te las das de faraón más bien, ¿no? Ten mucho cuidado, no sea que tengas que enfrentarte a un Dios que derriba a cualquier Dios. Ya se los demostré. Lean del 7 al 11 en Éxodo y me cuentan. No, ¿qué haces esperando que o mi esposo cambia, o mi esposa cambia o la cambio? No, un momento, hermanos. No, esto no es, y menos en el pueblo cristiano, hermanos, santos de Dios. Menos, hermanos. ¿Y saben por qué no debe ser así? Ay, todavía me queda tiempo, discúlpeme, ¿hasta qué horas voy? Qué pena. Quiero terminar mi tema juiciosamente. Bueno, aquí sigo. Sí, todavía tenemos tiempo, pastor. Sí, gracias. ¿Quién habló? Disculpe. Jenny Delgado. Jenny, gracias. ¿Hasta qué horas voy, Jenny? ¿Cuánto me queda? Me parece que 7 u 8 minutos. Ok, gracias. Pensé que... Es libre, hermano Mauro, no tómese su tiempo. Sí. Aquí hasta las 2 de la tarde. Y aquí lo esperamos. No creo que me soporten. Y entre otras, quiero decirle aquí a la noble audiencia, a la noble aula, que yo tengo un don intergaláctico.
No existe ninguno de los 32 millones de galaxias en el universo. Ese don solo lo tengo yo, el don de incomodar. Entonces no sé si usted logra soportar. Vamos a ver, vamos a ver hasta dónde. Pero escuchen, aquí hay algo que es bien importante, hermanos, muy importante, para que usted pueda también descansar y pueda llegar a vivir en esa esperanza. Y es que Dios ha prometido. Y si Dios prometió, descansa ciertamente en el cumplimiento de esas promesas porque Dios es soberano. Si Él te dijo, si estás agradecido por las promesas de Dios y por la gracia rescatadora, protectora, proveedora, transformadora, si las promesas de Dios te motivan, te dan aliento y te llenan de esperanza, entonces, ¿por qué no te dejas gobernar por el Dios soberano? Si tú dices que las promesas, Dios me dio una promesa, yo he escuchado más de uno, Dios me dio una promesa, Dios me dio una promesa, Dios, ¿y para qué le sirve? Si quieres actuar conforme a tu manera, ¿para qué te sirve? ¿Por qué entonces cuestionas la capacidad de Dios? ¿Por qué entonces cuestionas cuando en esos momentos de circunstancia adversa y difícil, escúchenme, ¿por qué cuestionas? Y en esos momentos de situación adversa y compleja, ¿por qué dudas? La soberanía de Dios, cuando tú te aferras a la soberanía de Dios, eliminas uno de los principales enemigos del alma, la duda. La duda. Pero solo sí confías en la soberanía de Dios. Esto es que Él tiene el control. ¿Me hice entender? Mire, les voy a dar un ejemplo. Es un tanto incómodo a veces que el predicador mismo o el maestro mismo hable de sí mismo, pero la verdad es bueno glorificar el nombre de Cristo. Mi esposa sale de su trabajo, iba a entrar a trabajo de parto y sale en ese momento en una sillita de ruedas con un asistente enfermero. Y el enfermero me dice, firme este documento, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y qué documento debo firmar? Dijo, lo que pasa es que su esposa viene con una preeclampsia crónica severa y si al momento del trabajo de parto se manifiesta, tendremos que escoger entre el bebé o su esposa. ¡Wow! ¿Y ahí qué? ¿A quejarme? ¿A quejarme? ¿Hay que a creer que yo tengo el control? ¿Hay que iba a decir yo? No, me la llevo para otro hospital, me la llevo para otro centro de salud, me la llevo para otra clínica, consígame otro médico. No, Señor, lo que me infunde aliento son tus promesas, Dios. Lo que me infunde aliento y me llena de confianza es tu soberanía, Señor. Y haz conforme tienes dispuesto. Y mi oración fue, Señor, lo único, Señor, por lo que acudo hoy a ti es, por favor, dale una oportunidad a mi esposa y a mi hijo. No dije nada más, hermano. Solo una oportunidad, Señor. Claro, eso sí, me inundaban mis lágrimas, pero dije, una oportunidad, Señor. Solo una, Señor. Dale una oportunidad. ¿Sabes? ¿Sabes por qué fue esa mi oración? Porque la soberanía de Dios te infunde una esperanza cuando oras. ¡Wow! La soberanía de Dios te infunde esperanza cuando oras. Y escucha, no quiere decir que esto iba a salir tan bien. Ahora, también no era lo terrenal. Bueno, pero me aferré, hermanos. Soberanía de Dios. Como actúa bien tiene, Señor. Y la Biblia nos invita a orar de esa manera, orando confiadamente, en que se hace la voluntad de Él. Dicho esto, entonces yo le dije a la persona que salió, le dije, no, mire, yo sé cuál es al Dios al que yo sirvo. Y la persona me respondió, pues vaya y récele a su Dios. Bueno, a mí no me quedó nada más, sino que en medio de mi corazón fatigado y un tanto abrumado por la situación, inundarlo de la soberanía de Dios. Y eso fue lo que me infundó esperanza, hermanos. Eso fue lo que me infundó esperanza. ¿Qué les quiero decir con esto? Mire, a usted, Norberto Mendoza, Alberto Ordóñez, Fabi, dije bien, Fabi Ramos, muy bien, Sergio Galindo, que hubo algunos, Alba Ruiz, Jenny Delgado, algunos con sus cámaras. ¿Qué les quiero decir con esto, amados santos de Dios? Y es que tanto en los tiempos de holgura como de dificultad, es glorioso siempre
confiar en la soberanía de Dios. Es alentador siempre para nuestra alma que, sin importar por momentos cuán confusa parezca la situación o cuán caótica, nosotros no estamos por fuera del control de Dios, sino que estamos bajo el señorío sabio, diligente, de toda gracia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Van a aprender a vivir soberanía? Hermano, yo entiendo que usted ya conozca. Es más, algunos me citan aquí hasta 200 textos sobre soberanía de Dios, y hay más, ¿no? El mismo salmista menciona un tanto, el proverbista. Pero hermano, el tema es a la práctica, a la práctica. ¿Te alienta a saber que Dios es soberano? ¿Te alienta a saber que tú no eres el que tienes el control, sino que lo tiene Dios? ¿Te reconforta saber que aquel que gobierna todo en todo momento, aparte de ser Dios, soberano, creador, es tu Padre? ¿No te alienta eso? De que es tu papá también. Padre por gracia, que aún en momentos de dificultad o en momentos y circunstancias consuela. Nada puede detener la gracia, escúchenme lo que les voy a decir, de nuestro papá. Nada, hermanos, nada. Y esto debiera de quitarnos un gran peso de encima. Saber que podemos confiar en un Dios soberano, sabio, que tiene el control de absolutamente todo. Recuerden siempre, mire, grábese esto en su mente, por favor, grábeselo. Su salud mental no depende de que usted comprenda por qué le ocurren o no le ocurren todas las cosas. Su salud mental, su higiene mental, su claridad mental, depende de confiar en aquel que comprende todo, que lo sabe todo y que lo resuelve todo. ¿Para qué se va a ir? Como diría el pastor Armando, no sé si usted lo han escuchado o no. Si usted sigue pensando en por qué y para qué le ocurre todo, usted va a resultar en el manicure. Así dice el pastor Armando, ¿cierto? Y el manicure. Sí, es verdad, hermanos. Es verdad. Es cierto. Es cierto, amados santos de Dios. Dicho esto, amados santos, bueno, entonces es, y permítanme, ya para terminar, Hasta acá, ¿no? ese que está aquí. A lo mejor te dice, Y no no, se me ocurre una mejor manera, pero es esto, mire. no se me cierra el micrófono, por Aparte, favor. le tengo que pasar la No se me ocurre una mejor manera de terminar Ok. este tiempo Otra vez por la lluvia, ¿no? No, eso ya es de años, ya, porque con no, uno de no los está signos. nada del desarrollo, la acabé. Bueno, no sé, algo ocurre. Ok, ¿ya me escuchan bien? No soy yo, creo que es alguien con su micrófono. Bueno, como les dije, ¿Cuánto sale eso? Pero creo para que mí, ¿cuánto? ay, Toda mitad de precio están 1000, se lo bajan los 500. Pero mire, No bueno, traigo si es a precio, mitad de traigo. precio, Dios es soberano, o sea, ¿no? no voy a, no creo que vamos a hacer esto, o sea, lo voy a... Hermano Carlos, tu micrófono está abierto, por favor apágalo. Muy bien, gracias. Vuelvo y les reitero, creo que la mejor manera de terminar con una clase como esta de la asignatura Soberanía de Dios, que yo sé que ustedes la ven en el Instituto Teológico, me parece que una de las buenas formas y buenas maneras de terminar sería con las letras de un himno muy, muy especial que se escribió hace tantos años con respecto a la soberanía de Dios. Mire, escuche cómo vamos a terminar hoy. Escuche, ponga especial atención. Lo que Dios hace, Él lo hace bien. Es sabio y es clemente. En mi congoja y aflicción, me cuida tiernamente. Dios obrará, Él cambiará mis lágrimas en gozo, mi Padre es bondadoso. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Jamás ha de engañarme. Por sendas de justicia y bien, en paz Él ha de guiarme. En mi dolor, mi Salvador me infundirá consuelo y ahuyentará mi duelo. Lo que hace Dios, Él por su soberanía, lo hace bien. Pues aunque sepa amarga la copa,
puesta frente a mí, no tardará en beberla. Le confiaré, le esperaré. Un día claramente veré que obró fielmente. Lo que hace Dios, mi Dios soberano, Él lo hace bien. Esta es una verdad inconmovible. Angustia, muerte, privación, dolor indescriptible. Aún y con todo eso, Él todo lo hace bien. En bien y en mal me cuida igual, según su santa voluntad. Así que mi alma reposa en su bondad. ¡Wow! Amados, espero que haya sido de gran bendición este tiempo. A ustedes mi gratitud por la invitación, por tomarse en el trabajo de escuchar y por ser tan diligentes. Muchas gracias una vez más. Espero volver a verles. Gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Y espero, se los digo de corazón, no que hayan entendido soberanía o la hayan comprendido, sino que entre ustedes y yo la vivamos. Amén. ¿Me hice entender? Sí, gracias, amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y enséñanos